algunos detalles, algunos específicos, otros de carácter general bastante interesantes acerca del mensaje que el ángel le da a los 7 ángeles respectivamente de cada una de las iglesias del Asia Menor. Hemos dicho anteriormente que al final del estudio de las 7 iglesias vamos a hacer un consolidado o un resumen topográfico, geográfico, acerca de querer indagar dónde estaban ubicadas en su momento cada una de estas iglesias. Actualmente, por supuesto, lo que existe son vestigios nada más de lo que fueron otrora grandes ciudades y que en la actualidad, por supuesto, están ocupadas por ciudades modernas de estados y naciones modernas que han cambiado muy probablemente de nombre, pero que de acuerdo a la historicidad podemos ubicarlas perfectamente donde geográficamente estaban ubicadas cada una de ellas. Esto para que usted vaya tomando en cuenta, no es solamente leer por leer, sino saber que actualmente estas iglesias están allí, por lo menos los vestigios donde estaban situadas. Muy bien, hemos leído el mensaje a la iglesia de Éfeso, hemos leído el mensaje a la iglesia de Esmirna y ahora vamos a abordar el mensaje que se le da a la iglesia de Pérgamo. Y como usualmente comienza el mensaje, no solamente en las 2 primeras iglesias como se verá, sino también en este caso la tercera iglesia y las que siguen en adelante, siempre adelantadamente se da una afirmación respecto del conocimiento que se tiene de la obra, del ministerio, de las fortalezas y también de las debilidades. Porque hemos dicho que el propósito de estudiar el mensaje que se le da a estas iglesias de acuerdo a los tratadistas bíblicos han abordado y han hecho un compendio de profundamente para llegar a entender que en cada una de estas iglesias o en cada uno de los mensajes o en cada una de las descripciones en relación a cada una de ellas encontramos el perfil de la iglesia en la actualidad y al final vamos a entender que dentro de ella, dentro de las 7 iglesias encontramos una que es la más parecida a la realidad de las condiciones de la iglesia moderna. Eso lo vamos a ver en su momento. Muy bien. La afirmación entonces que corre aparejada a cada una de estas es, comenzando, yo conozco tus obras. Y aquí vamos a decir algo que no hemos dicho anteriormente en el mensaje de las 2 primeras iglesias anteriores. Si hay alguien que conoce perfectamente las obras de la iglesia de Jesucristo en la tierra, es Dios mismo, es el Señor mismo. Él conoce perfectamente cuál es el trabajo de ese remanente que Dios tiene sobre la faz de la tierra. Y por supuesto, delante de Dios, la Biblia dice tajantemente, estamos completamente desnudos. Él conoce el pasado, Él conoce el presente, Él conoce el futuro.
Pero no solamente eso, conoce las intenciones, el buen o mal propósito con que el Hijo de Dios, el ministerio de Dios, la iglesia en términos generales desempeña el trabajo que se le ha encomendado. ¿Qué quiere decir? Conoce profundamente el sentir, la devoción, la entrega, el gozo, la alegría que produce en el corazón de la iglesia trabajar en pro de la obra y la extensión del evangelio sobre la faz de la tierra. Eso quiere decir, si hay alguien que conoce perfectamente el sentir y pensar de la iglesia, es Dios. Nosotros, por supuesto, siendo completamente limitados en muchas de las áreas como seres humanos, que padecemos tantas restricciones, sobre todo cuando no estamos en sintonía con el Espíritu de Dios, no podemos entender el verdadero sentir, el verdadero propósito, el verdadero plan para el cual nosotros hemos sido llamados delante de Dios en este mundo. Pero Dios sí lo conoce. Acá nosotros nos podemos equivocar y, como hemos dicho en otras oportunidades, juzgamos, sojuzgamos muchas veces a la sazón de nuestras malas percepciones, no solo sensoriales, sino también de carácter espiritual, porque cuando no hay discernimiento de espíritu en el corazón del creyente, es fácil que caigamos en juzgar mal. Y no entendemos muchas veces el propósito con que la iglesia o el creyente desempeña un trabajo tan importante como es el que Dios le ha encomendado en las manos a cada uno de nosotros. Y esto sucede en términos generales con un ministerio, con una iglesia, con una congregación. Esto es dentro, del lado de afuera, como el mundo ve la iglesia. Por supuesto, es con una percepción muchas veces errada, tan errada que se cae en aberraciones muchas veces, que no viene al caso mencionar, pero que usted y yo entendemos lo que la Biblia dice, que las cosas espirituales se han de juzgar espiritualmente, y que el terrenal no entiende las cosas que son del espíritu, las cosas espirituales. Hay ese estira-encoge entre la iglesia y el mundo. La iglesia queriendo llevar adelante el pregón de la extensión del evangelio, y el mundo no entendiendo que es para su propio beneficio. ¿A quién se les anuncia el mensaje de las buenas nuevas de salvación? A través del evangelio. De manera, y en conclusión, yo, dice el Señor, conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Vea usted qué importante es que aún en medio de el lugar donde estamos nosotros afincados, donde estamos domiciliados, donde estamos viviendo, donde nos movemos, igual que cualquier ser humano sobre este planeta, en medio de tantas situaciones en donde muchas veces se nos confunde como un mundano, lo cierto es que Dios nos conoce. Y dice Él en su palabra que esta iglesia estaba afincada en el mismo trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Qué importante es retener el nombre.
el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Vivir en un mundo embebido de maldad, vivir en un mundo embebido a la sazón, a la suerte de tantas crisis que nos rodean. Vea usted, convivimos en medio de un mundo poseído por las fuerzas espirituales de maldad, porque la Biblia claramente dice eso, que el mundo entero está sometido bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Es Satanás quien gobierna las naciones, es Satanás quien gobierna el mundo, quien teje y mueve los hilos de todo un sistema político en el mundo envuelto en una situación tan crítica, tan terrible, tan espantosa como la que estamos viendo ahora en día. ¿Por qué está usted diciendo esto? Usted podrá preguntarse. No es necesario ser un teólogo, ser un doctor, ni entendido en alguna rama especializada de alguna actividad humana en este mundo para entender, darse cuenta que el mundo entero está en una situación realmente difícil, caótica, donde ya algunos facultativos en algunas materias de la vida humana pueden afirmar contundentemente, sin ninguna clase de restricción o miramiento de ninguna naturaleza, que este mundo está a merced de la incertidumbre, de la desesperanza. Y si no, dése cuenta cómo está el mundo. El mundo está viviendo en una situación desesperante. Crisis por todas partes, inflación, convulsión social, desastres naturales, amenazas de toda clase. Sobre este particular me voy a estar refiriendo muy propiamente mañana en nuestro programa Actualidad de las 11 de la mañana. Una situación tan difícil donde ya algunos afirman que este mundo no tiene compostura y ha entrado a un territorio del cual no hay marcha atrás. El final en que esta tierra, este mundo se desempeñará es inevitable. Pero no olvide, dice el Señor, yo conozco tus obras y que moras en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Qué bueno saber eso, que Dios también lo sabe. Que en medio de todas las crisis, en medio de todas las dificultades, circunstancias y vaivenes de esta trágica humanidad, usted, a pesar de los problemas, a pesar de lo que sea, sigue manteniendo, reteniendo su fe, el nombre de Dios, el nombre de Cristo, de su palabra y sus convicciones, que es importante que usted los mantenga. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esto es importante, no negar la fe. Claro, el mundo podrá juzgarlo a usted de la manera que sea, porque si hay algo que usted debe saber, que está de boga en la boca del mundo entero, es querer desacreditar su fe.
Y el mundo ha hecho un invento sofisticado de filosofías, de líneas de pensamiento genéricas, de muchas doctrinas, especialmente de carácter filosófica, que si usted no tiene cuidado, paulatina y sigilosamente puede llegar a sustituir su fe, puede sigilosamente llegar a sustituir sus convicciones, y de repente una persona, un creyente en este caso, que otrora la veíamos muy convencida en la doctrina de la palabra, en la doctrina de Dios, de repente frente a la adversidad, de repente frente a la presión social, frente a la presión intelectual, frente a la presión filosófica o de la naturaleza que sean, muchas personas llegan incluso a apostatar de su fe. Y aquí entre paréntesis yo debo de decirle algo, muy especialmente a usted creyente en Jesucristo. Me dirijo a usted. Mantenga su fe, mantenga su convicción, mantenga sus posturas. Que el mundo diga lo que diga, que el mundo espete lo que quiera decir, que trate de desacreditar la Biblia, que trate de desacreditar el Evangelio, que trate de desacreditar la fe, usted mantenga incólume su fe y sus convicciones. Y este es el caso de la iglesia de Pérgamo. Conozco tus obras, que moras en el mismísimo trono de Satanás. Es decir, geográficamente esta iglesia estaba afincada en una ciudad donde Satanás tenía su mismo trono. Pero qué importante, esta iglesia retiene su fe. Y no negaba, y no has negado mi fe, dice, ni aún en los días de Antipas. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Trataba de encontrar un referente de Antipas. Y Antipas es un extensivo de un gerundio o nombre que en aspectos geográficos y en aspectos genealógicos se le atribuye o se le atribuía al rey Herodes el tetrarca, allá por el año 20 antes de Cristo. Vea usted, el trono de Satanás estando contiguo a una iglesia. Y para que usted pueda entender un símil en donde nosotros podremos visualizar mejor esta redacción o esta descripción, es el caso al que me referí anteriormente. La iglesia santa de Dios, la iglesia santa de Jesucristo, hombres y mujeres lavados en la sangre del Cordero, declarados justificados por la gracia salvadora y misericordiosa de Dios, no por los méritos que ningún ser humano podamos llegar nosotros a tener en esta tierra, porque esta es otra de las acepciones que usted debe de tener claridad meridiana respecto a su condición como hijo de Dios. Primero, que los creyentes no dejamos de ser pecadores. Todo hombre mortal sigue siendo pecador hasta el día de su muerte.
Si es que muere en Cristo, va a resucitar redimido. Y si es que no muere en Cristo, usted sabe, la condenación de Dios pesa sobre la cabeza del inconverso. Pero ninguna persona, habiendo venido al Evangelio, habiendo venido al conocimiento de Dios, deja de ser pecador. Otra cosa diferente es que deja de practicar el pecado o comulgar con el pecado. Este es otro aspecto muy diferente. Tan es así que la sentencia del pecado pesa sobre nuestras espaldas y la llevamos en nuestros cuerpos hasta el final, hasta el día de nuestra muerte. Como dijo Pablo, este cuerpo de muerte lo llevo en mis espaldas, porque la sentencia de Dios es que por cuanto todos pecaron, no solamente estaban destituidos de la presencia de Dios, sino que la paga del pecado es la muerte, pero no solo la muerte física, no solo la muerte espiritual, la muerte física entró a la humanidad y como consecuencia la vejación de ese ideal primario con que Dios diseñó la raza humana que fuera eterna, pero que habiendo caído en la desgracia de la desobediencia y el pecado entró la muerte. Pero no se preocupe, tenemos la promesa de la resurrección y de la eternidad para aquellos que hemos creído en Jesucristo. El segundo aspecto de esta arista a la que me estoy refiriendo es precisamente que aún, dice la Biblia, estando muertos en delitos y pecados, Él nos resucitó. ¿Qué quiere decir? Nos dio vida, nos dio esperanza. Y ahora mismo, aún en medio de una situación en donde llevamos tras nosotros la estela del pecado y la sentencia de la muerte física, también hemos sido justificados y perdonados en el sacrificio redentor de Jesucristo. Muy bien. El versículo 14 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen cosas contra ti. Pues tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hay 3 aspectos importantes que vale la pena hacer resaltar. Primero, la conminación por parte de un tercero a cometer acto de desobediencia delante de Dios. En el medio de ese tumulto descriptivo del cual hemos estado hablando primeramente, llegamos a este caso. Tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Sabe usted quién era Balaam? Era un rey, un monarca de un pueblo llamado los Moabitas, que eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Es decir, ese espíritu
de enemistad, de odio certero contra el pueblo de Dios estaba ahí mismo, en el medio del pueblo de Israel. Y si esto le parece conocido, esta descripción se asemeja a un epíteto cinematográfico muy bien acuñado, que de hecho fue el título de una famosa producción cinematográfica titulada de la siguiente manera: Durmiendo con el enemigo. Es decir, el peligro que concierne convivir con un enemigo de Dios. El peligro que conlleva relacionarse, y no solo relacionarse, ya verá más adelante, con un pueblo, con una persona, con un sistema, con la comulgación de doctrinas, en este caso, que son contrarias a Dios y a su palabra. Hay personas que no se dan cuenta que aun cuando retienen el nombre de Dios, aun cuando retienen su fe, aun cuando retienen los principios, de repente olvidan el peligro que representa retener también la convivencia con un enemigo de Dios. Hay muchos enemigos de Dios. En este mundo hay sistemas completamente contrarios a Dios. Y frente a este micrófono he dado algunos ejemplos típicamente modernos de aspecto fundamentalmente intrínseco de una sociedad y de un sistema que es no solamente contrario, sino enemigo del cielo, enemigo de Dios, enemigo de la palabra, enemigo del evangelio, enemigo incluso de sus propios principios. Vea usted, hay doctrinas en este mundo completamente diabólicas, y lo digo sin reparo alguno. Ejemplo, la doctrina de la equidad de género, conocido también o conocida también como la doctrina de igualdad de derechos sexuales, es una aberración diabólica. El fomento y la promulgación elevada a la categoría de ley del reconocimiento de uniones del mismo sexo, por ejemplo. El reconocimiento y el apego por ley a la práctica y a la tolerancia de los famosos derechos sexuales y reproductivos que ahora mismo se están fomentando a fuerza de ley en las escuelas, institutos, colegios y universidades en el mundo entero. Llegando incluso a crear ministerios desde las altas esferas de los gobiernos para promover sistemas sociales, sistemas familiares, sistemas civiles que son completamente contrarias a la palabra de Dios. Esto que le acabo de mencionar son retenciones de doctrinas de Balaam. Dicho en otras palabras, doctrinas perniciosas y contrarias, enemigas del sistema de Dios. Pero aparece allí también Balac, que este sistema de cosas, este sistema político, este sistema
de formatos sociales influyen directamente sobre el representante o los representantes del pueblo de Dios. Balac, sacerdote de Dios, sacerdote del pueblo, que habiendo sido influenciado, conminado por este sistema pernicioso de cosas, los hace trasladar al pueblo de Dios y el pueblo comienza a pecar y comienza a entrar en idolatría y a cometer fornicación. Entiéndase, fornicación desde el punto de vista espiritual, es decir, comenzó el pueblo o comenzó la iglesia o algunos dentro de la iglesia a adorar dioses paganos, dioses ajenos. Si hay una de las cosas que usted debe de saber y entender de parte de la naturaleza de Dios, es que Dios no comulga con la idolatría. Podrá Dios ser tolerante en algunos casos contra muchos pecados de este sistema humano, pero la idolatría es una de las aberraciones más abominables en el corazón de Dios. Y esto es justamente lo que retenía el pueblo por influencia de un sacerdote conminado por un sistema político de un monarca enemigo del pueblo de Israel. Usted debe de abrir sus ojos y entender y saber el territorio en que usted está parado. Muchas veces se comulga con un mundo por intereses ideológicos, económicos, comerciales, intelectuales, incluso religiosos. Pero debe usted entender su relación personal con Dios. Dice el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Dos cosas finales. Un llamado final a la iglesia de Pérgamo, que se hace extensivo esta noche o este día a la conciencia cristiana, a la conciencia del pueblo de Dios, es también: arrepiéntete. Si no, vendré pronto contra ti. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Una de las cosas más extraordinarias y maravillosas de la naturaleza de Dios es su paciencia, su misericordia y la esperanza en la conversión del ser humano. Usted va a encontrar en la palabra de Dios que repetidamente Dios llama al arrepentimiento. Dios llama al perdón. Dios habla a la conciencia humana, como muy probablemente ahora mismo le está hablando a usted a través de la presencia del Espíritu Santo. Arrepiéntete, si no vendré pronto contra ti. Arrepiéntete, porque si no, vendré pronto contra ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No solamente Dios vendrá contra sus enemigos, sino que peleará contra ellos. Y finalmente, ¿sabe qué va a suceder? Dios los destruirá. De tal suerte que el llamado de Dios en su palabra dice: el día aceptable, el día de salud es hoy.
todos los días, mientras tengamos hálito de vida y estemos aún sujetos a este suelo terrenal, podremos tener de parte de Dios sus brazos extensivos y amorosos, esperando nuestro arrepentimiento, no importando qué es lo que usted haya hecho. Todos los días es un buen día para pedir perdón a Dios. Todos los días es un buen día para venir delante de Dios en arrepentimiento. Y sabe una cosa, que Dios dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dijo Jesús. Yo los voy a hacer descansar. Le quitaré las cargas pesadas, el asedio de una vida cargada de mundanalidad y de carnalidad, en donde el espíritu humano cada día se ahoga en sus mismerras trágicas, malas oportunidades que hemos desaprovechado. Al final de cuentas, al que venciere, yo le daré del maná escondido y le entregaré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito el nombre nuevo, suyo y mío, el cual nadie conoce sino el que la recibe, y la recibiremos el día que lleguemos delante de la presencia de Dios, el día de nuestra redención, el día del arrebatamiento, el día de la boda del Cordero, el día de la gran fiesta de recibimiento espiritual. Recibirá cada uno de nosotros una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo. Ese nombre nuevo por el cual usted es conocido en el cielo. Terrenalmente tenemos nuestro nombre y nuestro apellido. Pero recuerde usted, cuando todo sea consumado, dice la Escritura, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Cielo nuevo, tierra nueva. Naturaleza espiritual, angelical, eternidad en vez de temporalidad. Incorrupción en lugar de corrupción. Inmortalidad en lugar de mortalidad. Y finalmente un nombre nuevo, en el cual aparecen registradas nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero inmolado desde el principio del mundo, dice la Biblia, todo por amor de nosotros. Muchas gracias por su atención. El próximo programa, justamente el día viernes, continuamos con el cuarto mensaje que vamos a estar estudiando a otra de las 7 iglesias del Apocalipsis, justamente el mensaje a Tiatira. Próximo viernes 8 de la noche, Dios mediante, estaré con nosotros. Y les recuerdo una vez más, mañana nuestro programa Actualidad a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Muchas gracias, me suscribo de usted muy atentamente. Hasta entonces.